Hola a todos y todas. Bueno, en este breve video, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que conversamos en el encuentro del viernes pasado sobre el texto de Leonardo Sparstein, Psicología Social de las Organizaciones. No me voy a detener en todos los aspectos del texto, que sí es muy rico y muy amplio, pero sí me voy a concentrar en una serie de cuestiones y de aspectos que me parece que son centrales y por ahí más útiles para nosotros y también para comprender la perspectiva psicosociológica. Hay una primera cuestión que tiene que ver con la separación, la distinción que hace Spartins respecto de psicología social de y en las instituciones. Y acá me parece que hay una cuestión interesante de la psicosociología que es, y que la tenemos que tener en cuenta, y es que no solo se propone describir la vida institucional o cómo se organiza una institución, cómo funciona una institución, cómo es la vida en una institución, qué características tiene, sino también intervenir en las instituciones, es decir, qué tipo de trabajo se puede hacer en las instituciones, cómo se puede ayudar en el marco de las tareas en una institución a que las personas que están ahí puedan llevar esa tarea de mejor manera, no solo de manera más eficaz o más eficiente, sino con menos malestar, pudiendo sentirse más integradas entre sí, pudiendo sentir más alegría, uno podría decir, en la tarea que realizan. Es decir, que hay una dimensión del padecimiento psíquico, del padecimiento subjetivo que tiene que ver con el estar en una organización, que este tipo de análisis va a tener en cuenta. Si para una fábrica probablemente lo que va a hacer es mirar los números de producción y va a decir, bueno, nos va bien, más o menos bien, súper bien, pero no va a estar pensando necesariamente en el padecimiento psíquico de sus trabajadores. Digo, hay toda una teoría productiva que lo hace, digamos, que fundamentalmente tiene que ver con el toyotismo, pero en general no es lo que se pone primero en el análisis. Pero este tipo de abordajes, la psicología social que proviene de Enrique Pillon Rivière, la psicosociología, van a preguntarse por el modo de estar en las instituciones, el nivel de padecimiento en las instituciones. Entonces, psicología social en y de las instituciones, es decir, atender a los sujetos, al modo en que están en las instituciones, al padecimiento que tienen las instituciones y a la potencia que también brinda una institución, o mirar la institución más en una escala más amplia y pensarla en sus aspectos más organizacionales, más contextuales. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con la definición que propone Sparstein de institución. Y ahí en principio, a diferencia de lo que encontrábamos con Luro, hay dos momentos aparentemente. Aparece la palabra dialéctica y aparecen dos momentos. El momento puramente organizacional, él no lo llama momento, sino que va a decir una organización se va a componer por una serie de ideas generales, de creencias, de valores, de marcas ideológicas, de ideas fuerza, digamos, por decirlo así, de orientaciones generales y por otro lado por una serie de medios, es decir, por la disposición de una serie de recursos. Uno podría pensar esa definición dual de instituciones bastante típica, que por un lado se establecen ciertos fines, ciertas finalidades que son socialmente sostenidos, que son legítimos a nivel social, que son anhelados también a nivel social. Uno podría pensar la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, etcétera, ¿no? El empleo, como algunos asumen unas ideas, fuerzas, ideales que tiene una institución, una sociedad, perdón, y después a la organización como de alguna manera el instrumento que intenta realizar en un momento determinado ese ideal. No aparece en Sparstein entonces precisamente el momento de la particularidad, que decíamos que forma parte de la dialéctica del Uro. Pero hay otro concepto
que introduce Sparstein, que es interesante, que es el concepto de situación y que de alguna manera contiene al momento particular. Dice, ¿qué sería la situación? Y bueno, uno puede imaginar que al momento de hacer algo en una institución, uno no tiene el conjunto de la institución en la cabeza. ¿Sí? Cuando uno está en el aula, no está pensando al mismo tiempo lo que está pasando en el aula de al lado, en la sala de preceptores, en la sala de profesores, en la dirección, qué es lo que estará pensando el director, la directora, etc. El recorte que uno hace cuando acciona en una institución lo podríamos llamar situación. Y Spartan lo llama situación, digamos, en el sentido en que siempre hay un recorte sobre el cual uno opera. Es decir, tanto sea para intervenir como para hacer. Si yo no hiciese ese recorte, entonces me quedaría en una totalidad, diría, todo lo que yo hago tiene incidencia en toda la institución. Bueno, eso puede ocurrir circunstancialmente, pero me parece que está bien pensar que cuando se lleva adelante una situación aquí y ahora, lo que se produce es una situación. La situación es un recorte que produce la misma acción. Supongamos que yo tengo veo que hay una dificultad en un grupo, en una escuela, para aprender un determinado contenido, una suma. Entonces digo, bueno, voy a reagrupar a los estudiantes de una determinada manera, los niños y las niñas de una determinada manera. Bueno, estoy haciendo un recorte. Estoy pensando en esos niños, esas niñas, en una perspectiva respecto de una intención, de una tarea, de un proceso de aprendizaje, y eso me va a configurar el espacio a cada uno de los niños, la interacción que quiero producir entre ellos de una determinada manera. Si yo quisiera llevar adelante otro objetivo, armaría el espacio de otra forma, evaluaría el tiempo de otra manera. Así que la situación no está dada solamente por las cosas objetivas. Tengo 15 niños, 12 niñas, el espacio, 2 pizarrones, sino que está dada también por la intencionalidad, por lo que hace un determinado sujeto que recorta ese espacio y le da una significación particular. La situación es una materialidad y una significación. Eso es lo interesante, que cuando uno recorta significa lo que está pasando ahí, le da un sentido que tiene que ver a veces con la intencionalidad, a veces se hace sin intencionalidad, pero se le atribuye a ese recorte un determinado sentido. Bueno, vos estás discutiendo conmigo. Bueno, no estoy discutiendo, pero bueno, ahí se le está atribuyendo a esa situación un determinado recorte. Entonces me parece que es interesante, sumamente interesante, que aunque no aparezca la cuestión dialéctica, que sí está en Leroy y me parece que la visión más integradora que uno puede tener de la institución, Sparstein marca esos no momentos, pero esas 3 escalas, ¿no? Porque él pone como escalas, vieron que en los gráficos aparece como un círculo que contiene otro, que contiene otro, que contiene otro. Entonces, en esas escalas van como apareciendo como si fueran órdenes diferentes, que no necesariamente están vinculados dialécticamente, y entonces uno podría pensar esta idea de las ideas universales, podría pensar un orden organizacional y al mismo tiempo intermediando en la operación aquí ahora, en la significación que los sujetos les disponen a las cosas, las situaciones. Entonces me parece que es una definición sumamente interesante. Decíamos, como ejemplo, que pensáramos la radio. La radio en el documental, la radio no son ni los parlantes, o sea, los recursos realmente no transforman ese espacio en una radio. Una radio no es un parlante o un patio, una radio es otra cosa, pero al mismo tiempo es una radio, porque el recorte que hacen los actores de ese espacio es convertirlo en una radio. Entonces ahí es donde está también la posibilidad y la potencia de la significación de los actores respecto de lo que las situaciones son. Entonces me parece que eso es algo, es un elemento a tener en cuenta y súper interesante me parece. Lo vamos a retomar en el texto de Silvia Duchaski cuando lo veamos, La escuela como frontera, esta idea de situación,
porque me parece que es sumamente productiva. Voy a 2 conceptos más que tengo anotados acá que no me quiero olvidar. Uno es el concepto de atravesamiento. Acá hay algo súper interesante en Leonard Bernstein que dice: toda organización, podemos decir toda institución, toda organización está atravesada por otras instituciones. Entonces, cuando estamos en la escuela, por ejemplo, con los criterios pedagógicos, con los criterios didácticos, con el currículum, con los contenidos, al mismo tiempo esa institución, esa organización, ese establecimiento está atravesado por otras instituciones. ¿Cuáles? Y bueno, por ejemplo, el género. Quizás da lo mismo en esa escuela, pero a veces no. Ser varón que ser mujer, ser maestra mujer, ser maestro, ser directivo varón, ser directiva mujer. Entonces, ahí el atravesamiento de género. Estamos atravesados porque al mismo tiempo somos trabajadores, formamos parte de una determinada clase social, de un grupo cultural, de una etnia, de un grupo religioso. Es decir, todos esos son atravesamientos que, si bien no son específicos del hacer, de la tarea, del vivir en esa institución, atraviesan ese hacer. ¿Positivo o negativamente? Bueno, eso va a depender en gran medida de lo que haga la institución con esos atravesamientos. La institución puede reforzar las marcas, por ejemplo, de clase social que hay respecto de ciertos grupos, inclusive hasta sin quererlo. Pensemos en el documental. Entonces, como sos pobre, de la Ferrere, bueno, lo más que puedo lograr con vos es que no quemes la escuela. Y no digo que eso haya sido con malas intenciones. Lo que la escuela puede hacer en ese momento, por lo menos los directivos leen que pueden hacer, o utilizando la radio, utilizando esas marcas, dicen, bueno, no, al contrario, tenemos que dar lugar a la voz de estos adolescentes, de estas adolescentes, tenemos que poder usar esa marca al contrario, como un recurso para poder armar un proyecto nuevo. Entonces, el atravesamiento, que es la manera en la cual el contexto entra a la institución, no podríamos decir, no determina, digamos, pero condiciona. La escuela puede no darse cuenta de que el atravesamiento existe, reforzarlo o operar para que no estorbe con la tarea que se tiene que desarrollar, que es la tarea de aprendizaje, que ese es el punto, que no haga obstáculo en el contrato pedagógico que hay entre la escuela y los niños y las niñas, ¿no? O los adolescentes y las jóvenes. Bien, si la institución operase, fuese objeto de esos atravesamientos, no hiciese nada con esos atravesamientos, Bernstein tendería a pensar y define a esa institución como una institución objeto. Es decir, no pienso en las condiciones en las que estoy, simplemente reproduzco lo instituido. Bueno, naturalizo esas cuestiones, naturalizo esas marcas, naturalizo un modo de hacer las cosas y lo continúo en el tiempo. Ni lo problematizo, ni me pregunto, nada. Soy objeto de esas condiciones. Esas condiciones aparecen como inmodificables, naturales, esenciales, y entonces soy objeto. No puedo hacer otra cosa que no sea reproducirlas. Entonces ahí tenemos la idea de una institución objeto. Si por el contrario una institución logra modificar esos atravesamientos, pensar su proyecto, entonces estaríamos en el caso de una institución sujeto, ¿no? Lo mismo podría pensarse de los grupos, dice Bernstein, en la institución. Vamos a tener grupos objeto, que son aquellos que de alguna manera sustancializan las condiciones y solo operan y las reproducen y las continúan en el tiempo, y los grupos sujeto, que serían aquellos que son capaces de leer esas condiciones y de alguna manera proponer algún tipo de trayecto instituyente. Bien, el último concepto que yo quería mencionar es el de transversalidad, ¿no? Podríamos imaginar, ¿se acuerdan en geometría? El eje de las Y y el eje de las X. El eje de las Y sería el atravesamiento
y el eje de las X es la transversalidad. Es decir, la transversalidad habla de procesos que se dan horizontalmente, es decir, sin atender a las divisiones jerárquicas en la organización. Entonces, son procesos donde se juntan los directivos con los auxiliares, con los docentes, es decir, y se arman consensos que de alguna manera reaseguran un proyecto, reaseguran un modo de convivencia. Entonces, la transversalidad es central para producir un consenso que problematice, que permita llevar adelante un proyecto nuevo o lo que sea. Si no tengo transversalidad, lo que tengo es, termino reproduciendo lo que siempre hice, termino siendo objeto de lo normativo. Entonces, todo proceso, uno podría decir, de instituyente va a requerir que la institución produzca algún tipo de consenso interno, de acuerdo interno, de lógica interna de por qué se está, de para qué se hacen las cosas, de qué sentido tiene, de cuál es el objetivo de estar en esa institución y no en otra, de qué me hace diferente de otras instituciones y de otros grupos. Entonces, es interesante pensar esa relación entre atravesamiento como condición externa y de transversalidad como posibilidad de producir un consenso interno y un acuerdo interno, ¿no? La dimensión más política, más instituyente que habría dentro del manejo o de la operatoria o de la vida institucional. Bueno, creo que me fui un poco de tiempo. En general no trato de no hacer tanto, pero bueno. Igualmente me parece que valía la pena o que vale la pena el texto porque después nos va a dar mucho material para poder analizar en su momento la película, que es un poco el objetivo. Así que bueno, nos vamos viendo en los Zoom y por mail y eso. Así que bueno, que estén muy bien, lo mejor que puedan, cuídense mucho y nos estamos viendo por alguno de los canales habituales.